monarquía corresponde al periodo preclásico. Esta inicia en el año 753 a.C. al 509 a.C. Abarca desde el siglo VIII hasta el siglo VI a.C., donde quien tenía las potestas era el rey. El pueblo romano estaba conformado por 3 tribus. Estas eran los latinos, los sabinos y los etruscos. Durante la época de la monarquía gobernaron 7 reyes, 4 fueron latinos y 3 fueron etruscos. El primer rey fue Rómulo, es el encargado de fundar Roma y este crea el Senado. El segundo rey fue Numa Pompilio, quien se ocupa de establecer la religión. El tercer rey de Roma es Tulio Hostilio, fue el que conquistó la ciudad de Alba Longa. A su sucesión fue Anco Marcio, quien estableció los ritos militares, gobernó en una época de gran expansión territorial. El quinto rey es Tarquinio Prisco, con él inician los reyes etruscos. Fue el rey que pidió una proclamación, al igual inaugura el Circo Máximo y los primeros Juegos Romanos. Servio Tulio es el sexto rey, es el que se encarga de reorganizar las clases sociales. El último rey de Roma fue Tarquinio el Soberbio, con él se termina la época de la monarquía y da paso a la república. En el ámbito económico, los romanos labraban sus tierras y producían para satisfacer sus necesidades y las de su familia. Al igual hacían intercambios en los mercados. Al principio en la sociedad había igualdad, pero con Servio Tulio pasó a clasificarse según su riqueza. La república comienza en el año 590 a.C. al 27 a.C. Abarca del siglo VI al siglo I y corresponde al periodo preclásico y un poco el inicio del periodo clásico. La etapa de la república fue importante, ya que en esta se vivió una gran lucha entre patricios y plebeyos. Es un periodo conflictivo, pues los romanos tuvieron que defender su territorio. Durante la república, el poder pasa a las magistraturas, donde 2 personas estaban a cargo, estas eran los cónsules. En la sociedad seguían divididos como patricios y plebeyos. Con la Lex Canuleia se autorizó el matrimonio entre patricios y plebeyos. Económicamente, después de la primera sucesión plebeya, se le dieron reivindicaciones favorables a los plebeyos, pues establecieron una moratoria e incluso la condonación de sus deudas. Durante la etapa de la monarquía, quien tenía la potestas era el rey. Además del rey, encontrábamos al Senado, al Colegio de Pontífices y las asambleas populares, donde encontrábamos al comicio curiado y al comicio centuriado. Durante esta etapa, quien tenía la potestas era el rey. Asumía el poder legislativo, militar, político y judicial. También tenía el poder de vida o muerte sobre los demás. También era máxima autoridad en cuanto a poder religioso. Podía crear leyes e impartir justicia. En cuanto al Senado, eran un cuerpo de 100 ancianos llamados Auctoritas Patrium, que aconsejaban al rey sobre las relaciones con otros pueblos, acciones a tomar con el gobierno de la ciudad y sancionaban las leyes votadas por el pueblo, revisando que no fueran contrarias a la religión ni al orden político. En ausencia del rey, el Senado era quien los cubría. El Colegio de Pontífices estaba integrado por los romanos prudentes, pues aconsejaban y vigilaban los actos de culto, decían lo que era justo o injusto. También aconsejaban en materia religiosa al rey. En el ámbito civil eran consejeros del rey y los ciudadanos, pues podían intervenir en adrogaciones, testamentos, nacimientos de la potestad marital, la elaboración de calendario, la determinación de los días de fiesta, entre otras cosas. Dentro de las asambleas populares podíamos encontrar al comicio curiado, a quien le competía la elección del rey sobre la base del mérito y no de la sangre o la primogenitura. También votaban las leyes propuestas por el rey y participaban en actos de orden familiar, como son las adrogaciones y los testamentos. Los comicios centuriados fueron elegidos sobre la base de la riqueza ciudadana y se le transfirieron las funciones políticas, electivas y legislativas. La República fue un periodo donde hubo conflictos tanto internos como externos. Ahora,
El poder que antes tenía el rey fue sustituido por las magistraturas. Además de las magistraturas, el Senado y las asambleas populares permanecieron. Dentro de las asambleas populares encontrábamos al comicio curiado, el comicio centuriado y la concilia plebis. Durante la monarquía, quien tenía la potestad era el rey, pero para la etapa de la república fue sustituida por las magistraturas, que eran limitadas entre sí, limitadas por el Senado y por el pueblo. Dentro de las magistraturas habían dos personas que eran quienes regían. Estos se llamaban cónsules. Las magistraturas tenían como característica que eran colegiadas, anuales, gratuitas y electivas. El imperium nos hace referencia a la facultad que se tenía. Ius vitae et necis hace referencia al poder de vida y muerte de los romanos y el ejército. Ius agendicum senatus hacía referencia al poder que tenían de consultar y convocar al Senado. Ius agendicum populus, podían los magistrados convocar al pueblo. Ius auspiciorum, en el ius auspiciorum los magistrados podían convocar a los dioses. Rogatio, en el ámbito de rogatio tenían la facultad los magistrados en funciones de la ley. Jurisdictio, en cuanto a jurisdictio era la facultad jurisdiccional, pues podían impartir justicia en orden entre particulares o privados. Ius dicendi hace referencia a la facultad de crear derecho honorario. Coercitio, el coercitio sancionaba las conductas contrarias a Roma. El dictador fue el primero de las magistraturas. Asumían todo el poder para afrontar una crisis. Estaban en un máximo de 6 meses. Eran elegidos por el Senado o los cónsules. Tenían la facultad de ius vitae et necis, ius agendicum senatus, ius agendicum populus, ius auspiciorum, rogatio, jurisdictio, ius dicendi y coercitio. La segunda de las magistraturas fue el máximo pontificado. Eran electos en los comicios. Esta era una magistratura patricia a quien le competía el conocimiento y la interpretación de la religión, aunque posteriormente, con la Lex Sogulnia, la plebe va a poder acceder al sacerdocio. Tenían como facultad el ius auspiciorum. También encontramos a los censores, que se encargaban de designar y remover a los miembros del Senado, y además ejercían una vigilancia moral sobre ellos. Eran electos cada 5 años por los comicios centuriados. Eran importantes ya que realizaban un recuento de los ciudadanos con el propósito de determinar sus deberes religiosos, militares y fiscales. A la magistratura del consulado les competía la iniciativa de leyes rogatio, así como la toma de decisiones concernientes a la ciudad. Eran electos en los comicios centuriados y al principio solo era una magistratura para patricios, pero con la Lex Licinia Sextiae los plebeyos obtuvieron ese privilegio. El tribuno de la plebe podía interponer su veto ante cualquier sentencia o decisión de los cónsules o magistrados. Esta magistratura era inviolable y sacrosanta. Tenía la facultad de convocar a la plebe y proponer plebiscitos. En cuanto a los pretores, esta magistratura impartía derecho o bien creaba reglas, pues eran electos en los comicios centuriados y también fue al principio una magistratura patricia, que para el año 337 a.C. se volverían parte de los plebeyos. Tenían la facultad de impartir justicia o jurisdictio y la facultad del ius dicendi. Los ediles fueron una magistratura con origen plebeyo, se encargaban de impartir justicia en los lugares públicos, administraban los juegos públicos y la administración de la justicia. Tenían como facultad jurisdictio y ius dicendi. Los cuestores se encargaban de la administración y la vigilancia del tesoro público, así como de la administración de la justicia criminal, pues sancionaban las conductas contrarias a Roma. Como facultad tenían la coercitio. El Senado se encargaba de las cuestiones en cuanto a la administración de la ciudad, pues los senadores le aconsejaban a los magistrados. El comicio centuriado se encargaba de elegir a los magistrados patricios. El comicio curiado se encargaba de elaborar el calendario de las festividades. Se ocupaba de las adopciones y testamentos 2 veces al año. En cuanto a la concilia plebis, votaban a los magistrados de la plebe y los plebiscitos. Llamamos fuentes del derecho a la creación del derecho como técnica de control social. Estas fuentes son diferenciadas acorde a su origen específico. La doctrina clásica distingue fuentes históricas, fuentes formales y fuentes reales.
Es importante saber que las fuentes del derecho atienden a épocas, contextos y realidades específicas durante el desarrollo del ser humano y las sociedades. Así que es súper importante distinguir los procesos y las maneras en las que el derecho se ha tomado forma a través de la historia. Una vez sabiendo lo anterior, podemos adentrarnos dentro de las fuentes del derecho de la monarquía y la república. La monarquía. La monarquía abarca la época preclásica, a lo que también llamamos como derecho arcaico. El derecho que ellos llevaban no era escrito, por lo que las fuentes del derecho eran la costumbre y las respuestas de los prudentes. Antes, las personas se regían por las mores maiorum o las prácticas de sus antepasados, que también podemos conocer como las conductas de carácter sagrado que debían observarse por encima solamente con el fin de evitar malas interpretaciones o bien el enojo de los dioses. Como la costumbre, podemos recordar también las leyes regias, que eran el resultado de la potestas del rey o bien de la autoritas patrum. La autoritas patrum era una disposición que dictaba el pueblo cuando éste se reunía en comicios de carácter general, que según Justiniano, la ley es aquello que el pueblo romano establece a propuesta de un magistrado. Papiniano dice que estas disposiciones deben ser de carácter general. Como fuente no formal, tenemos a la jurisprudencia. La jurisprudencia es el conjunto de las sentencias de los tribunales y la doctrina que contienen. Sabiendo lo anterior, podemos mencionar los elementos que la costumbre tenía. Uno de ellos era la inveterata consuetudo, que se encargaba de realizar actos repetidos y continuados que se adquirían por tradición. Es menester recordar que es un pueblo que se va constituyendo y que por tanto no existen reglas a seguir para cuidar la conducta de la sociedad. El segundo elemento era la opinio iuris necessitatis, que era la convicción de que los actos se realizan no porque alguien más les obligase a hacerlo, sino porque los romanos pensaban que era así como debía hacerse. Existía esa convicción que los orillaba a hacer las cosas así. En otras palabras, no tenía un carácter coercible, era más bien una fuerza social. Aquí podemos mencionar el ius non scriptum, que eran las reglas jurídicas que surgen del derecho consuetudinario y que surgen de la costumbre. No tienen como tal un cuerpo normativo que obligue a realizar esa determinada conducta, y es en la monarquía en donde se daban a conocer. Hablemos ahora sobre las fuentes del derecho en la república. La etapa preclásica encuentra su fin en el siglo II a.C. y es entre 130 y 30 a.C. que el periodo helenístico anuncia la etapa clásica del derecho romano. Es en esta etapa en donde el derecho es escrito, y es importante mencionar que la diferencia entre el derecho escrito y el derecho no escrito, que es el que se llevaba en la monarquía, era que ya no se podía ignorar su existencia, aunque no se cumplieran las leyes que estuviesen establecidas. Los senados consultos eran la decisión normativa del Senado romano, diciendo qué es lo que el Senado ordena y establece. Este era un producto final de múltiples consultas y opiniones, y se define así según las enseñanzas de Gallo y de las institutas de Justiniano. Se recurrió a un derecho escrito para tener una seguridad jurídica, como la ley de las 12 tablas y las leyes rogatas. Las leyes rogatas eran aplicadas a los patricios y la plebe estaba regida bajo los plebiscitos. Mencionemos ahora la lex Aquilia, que se encargaba de sancionar a aquel que diera muerte a un esclavo o animal ajeno. El castigo que se llevaba era el de entregar una cantidad que tuviera mayor valor que lo que había tenido durante ese año. Como otro ejemplo podemos usar la lex Hortensia, que obligó estas medidas legislativas tanto para la plebe como para los patricios, concluyendo así el conflicto de clases. Como ya lo mencioné, las leyes rogatas eran el conjunto de leyes emitidas por las curias y por las centurias. Según Gallo, es lo que manda y establece el pueblo. Adicionales a estas leyes existían las leyes datae, que eran emitidas por magistrados en el ejercicio de sus funciones. La ley consta de 3 partes: praescriptio, rogatio y sanctio. Praescriptio es aquella parte de la ley donde se indica el nombre del magistrado que la propuso y el día en que fue votada. Rogatio es el texto de la ley y su parte más importante, parte de la ley que contiene la propuesta y cuerpo de la ley.
La jurisprudencia en el periodo arcaico no constituyó como fuente formal del derecho, sino como un consejo e interpretación del jus y fas. La jurisprudencia en la etapa de la República se va a separar de la religión, donde cualquier quive va a poder ser jurisprudente. Va a seguir siendo una fuente no formal y no va a ser tan rígida y sacramental, va a ser un poco más flexible.